magistral conocía los deslices, las manías, los vicios y hasta los crímenes a veces de muchos señores vetustenses que no confesaban con él o no confesaban con nadie. A más de un liberal de los que renegaban de la confesión auricular hubiera podido decirle las veces que se había embriagado, el dinero que había perdido al juego, o si tenía las manos sucias, o si maltrataba a su mujer, con otros secretos más íntimos. Muchas veces en las casas donde era recibido como amigo de confianza, escuchaba en silencio las reyertas de familia, con los ojos discretamente clavados en el suelo, y mientras su gesto daba a entender que nada de aquello le importaba ni comprendía, acaso era el único que estaba en el secreto, el único que tenía el cabo de aquella bandeja de discordia. En el fondo de su alma despreciaba a los vetustenses. Era aquello un montón de basura, pero muy buen abono. Por lo mismo, él lo empleaba en su huerto. Todo aquel cieno que revolvía le daba hermosos y abundantes frutos. La regenta se le presentaba ahora como un tesoro descubierto en su propia heredad. Era suyo, bien suyo. ¿Quién osaría disputárselo? Recordaba minuto por minuto aquella hora y algo más de la confesión de la regenta. Una hora larga. El cabildo no lo haría de otra cosa aquella mañana cuando se juntaran después del coro los señores canónigos del Tertulín. Don Custodio, el beneficiado, había pasado la tarde anterior sobre espinas, primero con el cuidado de ver llegar a la regente, después espiando la confesión que duraba escandalosamente. Iba y venía fingiendo ocupaciones por la nave de la derecha y pasaba ya lejos, ya cerca de la capilla del magistral. Había visto primero a otras mujeres junto a la celosía y a doña Ana en oración junto al altar. Al pasar otra vez había visto a la regenta con la cabeza apoyada en el confesionario, cubierta con una mantilla, y vuelta a pasar, y ella quieta, y otra vez, y siempre allí, siempre lo mismo. Don Custodio, le decía Gloucester, el ilustre arcediano que había notado sus paseos, ¿qué hay? ¿Ha venido esa dama? Una hora. Confesión general, ya ve usted. Y más tarde, ¿qué hay? Hora y media. Le estará contando los pecados de sus abuelos desde Adán. Gloucester había esperado en la sacristía el final de aquel escándalo. El arcediano y el beneficiado vieron a la regenta salir de la catedral y juntos se fueron hablando del suceso para esparcir por la ciudad tan descomunal noticia. No pensaban hacer comentarios. El hecho, puramente el hecho, 2 horas. En efecto, había sido mucho tiempo. El magistral no lo había sentido pasar. Doña Ana tampoco. La historia de ella había dudado mucho y además habían hablado de tantas cosas. Don Fermín estaba satisfecho de su elocuencia, seguro de haber producido efecto. Doña Ana jamás había oído hablar así. Aquel anhelo que sentía de paz antes de conversar en secreto con aquella señora había sido un anuncio de la realidad. Sí, era aquello algo nuevo para su espíritu, cansado de vivir nada más para la ambición propia y para la codicia ajena, la de su madre, necesitaba su alma alguna dulzura, una suavidad de corazón que compensara tantas asperezas. Todo había de ser disimular, aborrecer, dominar, conquistar, engañar. Recordó sus años de estudiante teólogo en San Marcos de León, cuando se preparaba, lleno de pura fe, a entrar en la compañía de Jesús. Allí, por algún tiempo, había sentido dulces latidos su corazón, había orado con fervor, había meditado con amoroso entusiasmo, dispuesto a sacrificarse en Jesús. Todo aquello estaba lejos, no le parecía ser el mismo, no era algo por el estilo lo que quería sentir desde la tarde anterior, no eran las mismas fibras las que vibraban entonces allá en las orillas del Bernaga y las que ahora se movían con una música plácida para el alma. En los labios del magistral asomó una sonrisa de amargura, aunque todo ello era una ilusión, un sueño. ¿Por qué no soñar? Y quién sabe si esta ambición que me devora no es más que una forma impropia de otra pasión más noble. Este fuego no podrá arder para un afecto más alto, más digno del alma. No podría yo abrazarme en más pura llama que la de la ambición. ¿Y qué ambición? Bien mezquina, bien miserable. ¿No valdrá más la conquista del espíritu de esa señora que el asalto de una mitra, del capelo, de la misma tiara?
El magistral se sorprendió dibujando la tierra en el margen del papel. Suspiró, arrojó aquella pluma como si tuviera la culpa de tales pensamientos que ya se le antojaban vanos y sacudiendo la cabeza se puso a escribir. El último párrafo decía: el suceso tan esperado por el mundo católico, la definición del dogma de la infalibilidad pontificia, había llegado por fin en el glorioso día de eterna memoria, el 18 de julio de 1870, Vec dies quam fecit Dominus. El magistral continuó: confirmábase al fin de solemne modo la doctrina del cuarto concilio de Constantinopla que dijo: prima salus et retoe fidei regulam custodiare. Confirmábase la doctrina que los griegos profesaron con aprobación del segundo concilio lionense y se declaraba y definía sacro aprobante concilio, que el romano pontífice cum ex cátedra locitur cosa plenamente para asistenciam divinam, de aquella infalibilidad de que el divino Redentor ha querido proveer a su iglesia. Don Fermín soltó la pluma y dejó caer la cabeza sobre las manos. Ignoraba lo que tenía, pero no podía escribir. ¿Sería el asunto? ¿Acaso no estaría él aquella mañana para tratar materia tan sublime, la infalibilidad? Terrible, pero valentísimo dogma, un desafío formidable de la fe, rodeada por una incredulidad de un siglo que se ríe. Era como estar en el circo entre fieras y llamarlas, azuzarlas, pincharlas. Mejor, así debía ser. El magistral había sido desde el principio de la batalla entusiástico partidario de la declaración. Era el valor, la voluntad enérgica, la afirmación del imperio, una aventura teológica parecida a la de Alejandro Magno en la guerra y la de Colón en el mar. Había defendido el dogma heródico en Roma, en el púlpito con elocuencia entonces espontánea, con calor, como si el inefable fuera él. Llamaba a Dupanloup cobarde. En Madrid había llamado mucho la atención predicando en las Calatralbas. Al volver de Roma con el buen obispo de Vetusta, el tema había sido también la infalibilidad. Los periódicos le habían comparado con los mejores oradores católicos, con Montecillo, con Manterola, eclesiásticos como él, con Nocedal, con Binader, con Estrada, Legos. Y nada, no había pasado de ochavo. La iglesia es así, pensaba De Paz, con la cabeza apoyada en las manos y los codos sobre la mesa, olvidado ya del Papa infalible. La iglesia proclama la humildad y es humilde, como ser abstracto, colectivo en la jerarquía para contener la impaciencia de la ambición que espera desde abajo. Yo me lucí en Roma, admiré a los fieles en Madrid, deslumbró a los vetustenses y seré obispo cuando llegue a los 60. Entonces haré yo la comedia de la humildad y no aceptaré esa limosna. Los intrigantes suben, los amigos, los aduladores, los lacayos medran sin necesidad de sermones, pero nosotros, los que hemos de ascender por nuestro mérito apostólico, no podemos ser impacientes, tenemos que esperar en una actitud digna de sumisión y respeto. Farsa, pura farsa. Ah, si yo echase a volar mi dinero, pero mi dinero es de madre, y además yo no quiero comprar lo que es mío, lo que merezco por mi cabeza, no por mis arcas. ¿No quedábamos en que era yo una lumbrera? ¿No se dijo que en mí tenía firme columna el templo cristiano? Pero si soy una columna, ¿por qué no me echan encima el peso que me toca? Soy columna o palillo de dientes. Señor cardenal, ¿en qué quedamos? El magistral, que estaba solo y seguro de ello, dio un puñetazo sobre la mesa. Voy, señorita, gritó una voz dulce y fresca desde una habitación contigua. El magistral no oyó siquiera. Enseguida entró en el despacho una joven de 20 años, alta, delgada, pálida, pero de formas suficientemente rellenas para los contornos que necesita la hermosura femenina. La palidez era de un tono suave, delicado, que hacía muy buen contraste con el negro de Andrina, de los ojos grandes, soñadores, de movimientos bruscos, unos ojos que parecía que hacían gimnasia, obligados día y noche a las contorsiones místicas de una piedad maquinal, mitad postiza y falsificada. Las facciones de aquel rostro se acercaban al canon griego y casaban muy bien con ellas la dulce seriedad de la fisonomía. En esta figura larga, pero no sin gracia espiritual, no flaca, solemne,
hierática, todo estaba mudo, menos los ojos y la dulzura, que era como un perfume elocuente de todo el cuerpo. Era la doncella de doña Paula, Teresina, dormía cerca del despacho y de la alcoba del señorito. Esta proximidad había sido siempre una exigencia de doña Paula. Ella habitaba el segundo piso, a sus anchas, no quería ruidos de curas y frailes entrando y saliendo, pero tampoco consentía que su hijo, su pobre Fermín, que para ella siempre sería un niño a quien había que cuidar mucho, durmiendo lejos de toda criatura cristiana. La doncella había de tener su lecho cerca del señorito, por si llamaba, para avisar a la madre que bajaba inmediatamente. En casa el magistral era el señorito, así le nombraba el alma delante de los criados y era el tratamiento que ellos le daban y tenían que darle. A doña Paula, que no siempre había sido señora, le sonaba mejor el señorito que un usía. Las doncellas de doña Paula venían siempre de su aldea, las escogía ella cuando iba por el verano al campo, las conservaba mucho tiempo. La condición de dormir cerca del señorito, por si llamaba, se les imponía con una naturalidad dénica. Ni las muchachas ni el magistral habían opuesto nunca el menor reparo. Los ojos azules, claros, sin expresión, muy abiertos de doña Paula, dejaban la posibilidad de toda sospecha. Por los ojos se le conocía que no toleraba que se pusiese en tela de juicio la pureza de costumbre de su hijo y la inocencia de su sueño. Y al mismo tiempo el mismo provisor le hubiera consentido media palabra de protesta ni una leve objeción en nombre del que dirán. ¿Qué habían de decir? Allí la castidad de ella, que era viuda, y la de su hijo, que era sacerdote, se tenían por indiscutibles, eran de una evidencia absoluta. Ni él podía hablar de tal cosa. Don Fermín continuaba siendo un niño que jamás crecería para la malicia. Esto era un dogma en aquella casa. Doña Paula exigía que se creyera que ella creía en la pureza perfecta de su hijo, pero todo en silencio. Teresina entró abrochando los corchetes más altos del cuerpo de su hábito negro de los dolores y enseguida ató cerca de la cintura, en la espalda, el pañuelo de seda también negro que le cruzaba el pecho. ¿Qué quería el señorito? ¿Se siente mal? ¿Traerle ya el café? ¿Yo? Hija mía, no he llamado. Teresina sonrió, se pasó una mano mórbida y fina por los ojos, abrió un poco la boca y añadió, apostaría haber oído, no, yo no, ¿qué hora es? Teresina miró el reloj que estaba sobre la cabeza del magistral, le dijo la hora y ofreció otra vez el café, todo sonriendo con cierta coquetería, contenida por la expresión de piedad que allí era la librea. Y mi madre duerme, se acostó muy tarde, como están con las cuentas del trimestre. Bien, tráeme el café, hija mía. Teresina, antes de salir, puso orden en los muebles que no pecaban de insurrectos, que estaban como ella los había dejado el día anterior. También tocó los libros de la mesa, pero no se atrevió con los que yacían sobre las sillas y en el suelo. Aquellos no se tocaban. Mientras Teresina estuvo en el despacho, el magistral la siguió impaciente con la mirada, algo fruncido en el entrecejo, como esperando que se fuera para seguir trabajando o meditando. Hasta que tuvo el café delante, no recordó que él solía decir misa, que era un señor cura. La tenía, había prometido decirla, no pudo resolver sus dudas, pero la seguridad con que Teresa procedía le tranquilizó. Ni doña Paula ni Teresa olvidaban jamás estos pormenores. Ellas en las encargadas de oír la campana del coro, de apuntar las misas, en cuanto se refería a los asuntos del rito. De Paz cumplía con estos deberes rutinario, pero necesitaba que se los recordasen. Tenía tantas cosas en la cabeza, sus olvidos eran dentro de casa, porque fuera se jactaba de ser el más fiel guardador de cuanto la sinodal exigía y daba frecuentes lecciones al mismo maestro de ceremonias. Como el café y se levantó para dar algunos paseos por el despacho, quería distraerse, sacudir aquellos pensamientos importunos que no le permitían adelantar en su trabajo. Teresina entraba y salía sin pedir permiso, pero andaba por allí como el silencio en persona, no hacía el menor ruido. Llegó el servicio del café, volvió a buscar un jarro de estaño y el cubo del lavabo, entró de nuevo con ellos y una toalla limpia. Entró en la alcoba, dejando la puerta de cristales abierta, y se puso a levantar la cama, operación que consistía en sacudir las almohadas y los colchones, doblar las sábanas y la colcha y guardarlas entre colchón y colchón, tender una manta sobre el lecho y colocar una sobre otra las almohadas sacudidas, pero sin duda el magistral dormía algunos días la siesta y doña Paula, por economía, le preparaba así la cama.
Hacerlas formalmente hubiera sido un despilfarro de lavado y planchado. Don Fermín volvió a sentarse en su sillón. Desde allí veía distraído los movimientos rápidos de la falda negra de Teresina, que apretaba las piernas contra la cama para hacer fuerza al manejar los pesados colchones. Ella azotaba la lana con vigor y la falda subía y bajaba a cada golpe con violenta sacudida, dejando descubiertos los bajos de la señora en aguas bordadas y muy limpias, y algo de la pantorrilla. El magistral seguía con los ojos los movimientos de la faena doméstica, pero su pensamiento estaba muy lejos. En uno de sus movimientos, casi tendida de bruces sobre la cama, Teresina dejó ver más de media pantorrilla y mucha tela blanca. De Paz sintió en la retina toda aquella blancura como si hubiera visto un relámpago y discretamente se levantó y volvió a sus paseos. La doncella jadeante, con un brazo oculto en el pliegue de un colchón doblado, se volvió de repente casi tendida de espaldas sobre la cama. Sonreía y tenía un poco de color de rosa en las mejillas. ¿Me molesta el ruido, señorita? El magistral miró a la hermosa beata, que en aquel momento no conservaba ningún gesto de hipocresía. Apoyando la mano en el dintel de la puerta de la alcoba, dijo el amo, sonriente como la criada. La verdad, Teresina, el trabajo de hoy es muy importante. Si te es igual, vuelve luego y acabarás de arreglar esto cuando yo no esté. Bien está, señorito, bien está, respondió la criada muy seria, con voz gangosa y con tono de canto llano. Y con mucha prisa, haciendo saltar la ropa cerca del techo, acabó de levantar la cama y salió de las habitaciones del señorito, el cual paseó 3 o 4 minutos entre los libros tumbados en el suelo, por los senderos que dejaban libres aquellos parterres de teología y cánones. Después de fumar 3 pitillos, volvió a sentarse. Escribió sin descanso hasta las 10. Cuando el sol se le metió por los puntos de la pluma, levantó la cabeza satisfecho de su tarea. Miró al cielo, estaba alegre, sin nubes. Es buen tiempo en Vetusta, vale más por lo raro. El magistral se frotó las manos suavemente. Estaba contento mientras había escrito, casi por máquina, una defensa calamo-currente de la infalibilidad, con destino a cierta revista católica que leían católicos convencidos nada más. Habían estado madurando su plan de ataque. Pensaba lo mismo que la regenta, que había hecho un hallazgo, que iba a tener un alma hermana. Él, que leía a los autores enemigos como a los amigos, recordaba una poética narración del impío Renan en que figuraban un fraile de allá de Suecia o Noruega y una joven devota alemana, si le era fiel la memoria. De todas suertes, eran dos almas que se amaban en Jesús a través de gran distancia. No había en aquellas relaciones nada de sentimentalismo falso, pseudo religioso. Eran afectos puros, nada parecidos a los amores de un Lutero, ni siquiera de un Abelardo. Era la verdad severa, noble, inmaculada, del amor místico, amor anafrodítico, incapaz de mancharse con el lodo de la carne, ni en sueños. ¿Por qué recordaba ahora esta leyenda piadosa y novelesca? ¿Qué tenía que ver con un monje romántico y fanático, místico y apasionado de la Edad Media? Y su eco. Él era el magistral de Vetusta, un cura del siglo XIX, un carca, un oscurantista, un zángano de la colmena social, como decía Foja, el usurero. Y al pensar esto, mirándose al espejo mientras se lavaba y peinaba, de Paz sonreía con amargura mitigada por el dejo de optimismo que le quedaba de sus reflexiones de poco antes. Estaba desnudo del medio cuerpo arriba, el cuello robusto parecía más fuerte ahora por la tensión a que le obligaba la violencia de la postura, al inclinarse sobre la baba de mármol blanco, los brazos cubiertos de vello negro ensortijado, lo mismo que el pecho alto y fuerte, parecían de un atleta. El magistral miraba con tristeza sus músculos de acero, de una fuerza inútil. Era muy blanco y fino el cutis, con una emoción cualquiera tenía de color de rosa. Por consejo de don Robustiano, el médico, de Paz hacia gimnasia con pesas de muchas libras, era un Hércules. Un día de la Revolución, un patriota le había dado el ¿quién vive? En las afueras, cerca de la noche. De Paz rompió el fusil de chispa en las espaldas del aguerrido centinela que le había querido coser a bayonetazos. ¿Por qué no se entregaba a discreción?
Nadie supo aquella hazaña, ni el mismo don Santos Barrinaga, que andaba a casa de las calumnias y verdades que corrían contra la Cruz Roja, como él llamaba colectivamente al provisor y a su madre. En cuanto al miliciano, había callado, jurando oír eterno al clero y a los fusiles de chispa. Era uno de los que, al murmurar del magistral, añadían: si yo hablara. Mientras estaba lavándose desnudo de la cintura arriba, don Fermín se acordaba de sus proezas en el juego de bolos, allá en la aldea, cuando aprovechaba vacaciones del seminario para ser medio salvaje, corriendo por breñas y vericuetos. El mozo fuerte y velludo que tenía enfrente en el espejo le parecía un otro yo que se había perdido, que había quedado en los montes, desnudo, cubierto de pelo como el rey de Babilonia, pero libre, feliz. Le asustaba tal espectáculo, le llevaba muy lejos de sus pensamientos de ahora y se apresuró a vestirse. En cuanto se abrochó el alzacuellos, el magistral volvió a ser la imagen de la mansedumbre cristiana, fuerte pero espiritual, humilde. Seguía siendo esbelto, pero no formidable. Se parecía un poco a su querida torre de la catedral, también robusta, también proporcionada, esbelta y bizarra, mística, pero de piedra. Quedó satisfecho con la conciencia de su cuerpo fuerte, oculto bajo el manteo epíceno y la sotana flotante y escultural. Iba a salir. Teresina apareció en el umbral, seria, con la mirada en el suelo, con la expresión de los santos del cromo. ¿Qué hay? Una joven pregunta si se puede ver al señorito. A mí, don Fermín encogió los hombros. ¿Quién es? Petra, la doncella de la señora regenta. Al decir esto, los ojos de Teresina se fijaron sin miedo en los de su amo. ¿No dice a qué viene? No ha dicho nada más. Pues que pase. Petra se presentó sola en el despacho, vestida de negro, con el pelo de azafrán sobre la frente, sin risas ni ondas, con los ojos humillados y con sonrisa dulce y candorosa en los labios. El magistral la reconoció. Era una joven que se había obstinado en confesar con él y que lo había conseguido a fuerza de tenacidad y paciencia, pero después había tenido que desaguilarla varias veces para que no le importunase. Era de las infelices que creen los absurdos que la calumnia propala para descrédito de los sacerdotes. Confesaba cosas de su alcoba, se desnudaba ante la celosía, entre llanto de falso arrepentimiento. Era hermosa, incitante, pero el magistral la había alejado de sí, como haría con Obduria, si las exigencias sociales no lo impidiesen. Petra se presentó como si fuese una desconocida, como si persona tan insignificante debiera de estar borrada de la memoria de personaje tan alto. Tal vez en otras circunstancias no hubiera tenido buen recibimiento, pero al saber que venía de parte de doña Ana, sintió el clérigo dulce piedad y perdonó de repente a aquella extraviada criatura sus insinuaciones vanas y perversas de otro tiempo. Fingió también no reconocerla. Teresina los espiaba desde la sombra en el pasadizo inmediato. El magistral lo presumía y habló como si fuera delante de testigos. ¿Es usted criada de la señora de Quintanar? Sí, señor, su doncella. ¿Viene usted de su parte? Sí, señor. Traigo una carta para Usía. Aquel Usía hizo sonreír al provisor, que lo creyó muy oportuno. ¿Y no es más que eso? No, señor. Entonces, la señora ha dicho que entregará a Usía mismo esta carta, que era urgente, y los criados podrían perderla o tardar en entregarla a Usía. Teresina se movió en el pasillo, la oyó el magistral y dijo: en mi casa no se extravían más cartas. Si otra vez viene usted con un recado por escrito, puede usted entregarlo allá afuera, con toda confianza. Petra sonrió de un modo que ella creyó discreto y retorció una punta del delantal. Perdóneme, Usía, dijo con voz temblorosa y ruborizándose. No hay de qué, hija mía. Agradezco su celo. Don Fermín estaba pensando que aquella mujer podría serle útil. No sabía él cuándo, ni cómo, ni para qué. Sintió deseo de ponerla de su parte, sin saber por qué esto podría importarle. También se le pasó por la imaginación decir a la regente que era poco edificante la conducta de aquella muchacha, pero todo era prematuro. Por ahora se contentó con despedirla con un saludo señoril, cortés pero frío. Cuando Petra iba a atravesar el umbral, ocupó la puerta por completo una mujer tan alta, casi como el magistral, y que parecía más ancha de hombros. Tenía la figura cortada a hachazos y vestía con una percha. Era doña Paula, la madre del provisor. Tenía 60 años, que parecían poco más de 50,
Debajo de un pañuelo de seda negro que cubría su cabeza, atado a la barba, asomaban trenzas fuertes de un gris sucio y lustroso. La frente era estrecha y huesuda, pálida como todo el rostro. Los ojos, de un azul muy claro, no tenían más expresión que la semejanza de un contacto frío. Eran ojos mudos. Por ellos nadie sabría nada de aquella mujer. La nariz, la boca y la barba se parecían mucho a las del magistral. Un mantón negro de merino, ceñido con la fuerza a la espalda, orgullosa, caía sin gracia sobre el hábito, negro también, de estameña con ribetes blancos. Parecía doña Paula, por traje y rostro, una amortajada. Petra saludó un poco perturbada. Doña Paula la miró con los ojos sin disimulo. ¿Qué quería usted?, preguntó, como pudo hacerlo preguntando a la pared. Petra se repuso y casi con altanería contestó. Era un recado para el señor magistral, y salió del despacho. En la puerta de la escalera la recibió con afable sonrisa Teresina y se despidieron con sendos besos en las mejillas como la señorita de Vetusta. Eran amigas, ambas de la aristocracia de la servidumbre, se respetaban sin perjuicio de tener envidia. Petra envidiaba a Teresina la estatura, los ojos y la caja del magistral. Teresina envidiaba a Petra su desenvoltura, su gracia, su conocimiento de las maneras finas y de la vida de la ciudad. ¿Qué te quiere esa señora?, preguntó doña Paula en cuanto se vio a solas con su hijo. No sé, aún no he abierto la carta. ¿Una carta? Sí, esa. Don Fermín hubiera deseado a su madre a 100 leguas. No podía ocultar la impaciencia, a pesar del dominio sobre sí mismo, que era una de sus mayores fuerzas. Ansiaba poder leer la carta y temía ruborizarse delante de su madre. ¿Ruborizarse? Sí, sin motivo, sin saber por qué, pero estaba seguro de que si abría aquel sobre delante de doña Paula se pondría como una cereza, cosas de los nervios, pero su madre era como era. Doña Paula se sentó en el borde de una silla, apoyó los codos sobre la mesa, que era de las llamadas de ministro, y emprendió la difícil tarea de envolver un cigarro de papel gordo como un dedo. Doña Paula fumaba, pero desde que eran de la catedral fumaba en secreto, solo delante de la familia y de algunos amigos íntimos. El magistral dio 2 vueltas por el despacho y una de ellas cogió disimuladamente la carta de la regente y la guardó en un bolsillo interior, debajo de la sotana. Adiós, madre, voy a dar los días al señor Carraspique. ¿Tan temprano? Sí, porque después se llena aquello de visitas y tengo que hablarle a solas. ¿No la lees? ¿Qué de leer? Esa carta. Luego, en la calle, no será urgente. Por si acaso, léela aquí. Por si tienes que contestar enseguida o dejar algún recado. ¿No comprendes? De paz hizo un gesto de indiferencia y se leyó la carta. Leyó en altavoz. Otra cosa hubiera sido despertar sospechas. No estaba su madre acostumbrada a que hubiera secretos para ella. Además, ¿qué podía decir la regenta? Nada en particular. Mi querido amigo, hoy no he podido ir a comulgar. Necesito ver a usted antes. Necesito reconciliar. ¿No cree usted que son escrúpulos de esos contra los que usted me prevenía? Creo que se trata de una cosa seria. Si usted fuera tan amable que consintiera en oírme esta tarde un momento, mucho se lo agradecería. Su hija, espiritual y afectísima amiga, Ana de Osores de Quintanar. Jesús, qué carta, exclamó doña Paula con los ojos clavados en su hijo. ¿Qué tiene?, preguntó el magistral volviendo a la espalda. ¿Te parece bien ese modo de escribir al confesor? Parece cosa de doña Obdurita. ¿No dices que la regenta es tan discreta? Esa carta es de una tonta o de una loca. No es loca ni tonta, madre. Es que no sabe de estas cosas todavía. Le escribe como a un amigo cualquiera. Vamos, es una pagana que quiere convertirse. El magistral calló, con su madre no disputaba. Ayer tarde no fuiste a ver al señor de Ronsal. Se me pasó la hora de la cita. Ya lo sé. Estuviste 2 horas y media en el confesionario y el señor Ronsal se cansó de esperar y no tuvo contestación que dar al señor Pablo, que se volvió al pueblo creyendo que tú y Ronsal y yo y todos somos unos mequetrefes sin palabra, que sabemos explotarlos cuando los necesitamos y cuando ellos nos necesitan los dejamos en la estacada. Pero madre, tiempo hay. El chico está en el cuartel, no se lo han llevado. No salen para Valladolid hasta el sábado. Hay tiempo. Sí, hay tiempo para que se pudre en el calabozo. ¿Y qué dirá Ronsal si tú, que estás más interesado, te olvidas del asunto? ¿Qué hará él? Pero señora, el deber es primero. El deber, el deber.
es cumplir con la gente, Fermo. ¿Y por qué se le ha antojado al espantajo de don Cayetano encajarte ahora esa herencia? ¿Qué herencia? De paso daba vueltas en una mano al sombrero de paja de alas sueltas y se apoyaba en el marco de la puerta indicando deseo de salir pronto. ¿Qué herencia? Repitió. Esa señora, esa de la carta que por lo visto cree que mi hijo no tiene más que hacer que verla a ella. Madre, es usted injusta. Fermo, yo bien sé lo que me digo. Tú eres demasiado bueno. Te endiosas y no ves ni entiendes. Doña Paula creía que endiosarse valía tanto como elevar el pensamiento a las religiones celestes. El arcediano y don Custodio, prosiguió, hicieron una noche comidilla de la confesata en la tertulia de doña Visitación. Esa tarasca, sí, señor, comidilla de la confesata de la otra. Y si había durado 2 horas o no, había durado 2 horas. El magistral se santiguó y dijo, ya murmuran, infames. Sí, va, ya. Y por eso hablo yo. Y por estas cosas, en tiempo. ¿Te acuerdas de la brigadiera? ¿Te acuerdas de lo que me dio que hacer aquella miserable calumnia por ser tú noble y confiándote? Fermo, te lo he dicho 1000 veces. No basta la virtud, es necesario saber aparentarla. Yo desprecio la calumnia, madre. Yo no, dijo. ¿No ve usted cómo a pesar de sus dicharacheros yo los piso a todos? Sí, hasta ahora, pero ¿quién responde? Tantas veces va el cántaro a la fuente. Don Fortunato es una malva, corriente, no es un obispo, es un borrego, pero le tengo en un puño, ya lo sé, y yo en otro, pero ya sabes que es ciego cuando se empeña en una cosa, y si su ilustrísima polichinera da otra vez en la manía de que pueden decir verdad los que te calumnian, estás perdido. Don Fortunato no se mueve sin orden mía. No te fíes, es porque te cree infalible, pero el día que le hagan ver tus escándalos... ¿Cómo ha de ver eso, madre? Bueno, ya me entiendes, creerlos como si los viera. Ese día estamos perdidos. La malva, el polichinela, el borrego, será un tigre, y del provisorato te echa a la cárcel de Corona. Madre, está usted exaltada, ve usted visiones. Bueno, yo me entiendo. Doña Paula se puso en pie y arrojó la punta del pitillo apurada y sucia. Prosiguió, no quiero ver más cartitas, no quiero conferencias en la catedral, que vaya al sermón la señora regenta si quiere buenos consejos. Allí hablas para todos los cristianos, que vaya a oírte al sermón y que me deje en paz. ¿Con que los Esther? Sí, y don Custodio. ¿Y a usted quién le ha dicho? ¿El chato? ¿Campillo? El mismo. ¿Pero qué han visto? ¿Qué pueden decir esos miserables? ¿Cómo se habla de esas cosas en una tertulia de señoras? ¿Cómo entiende esta gente el respeto a las cosas sagradas? Envidia, pura envidia. ¿Respeto? Dios lo dé. El arcellano querría confesar a la de Quintanar. Es natural. Él es muy amigo de darse tono y de que digan, Dios me perdone, pero creo que le gusta que murmuren de él y que digan sin enamora a las beatas o no las enamora. Es un farolón, un malvado. Madre, usted exagera. ¿Cómo es un sacerdote? Fermo, tú eres un papanatas. El mundo está perdido. Por eso todos piensan mal y por eso hay que andar con 100 ojos. Hay que aparentar más virtud de la que tiene, aunque sea un ángel. ¿No sabes que de nosotros dicen 1000 perrerías? Los Esther, don Custodio, Foja, don Santos y el mismísimo Álvaro Mesía, con toda su diplomacia, pasan la vida desacreditándote. Si hacemos y acontecemos en palacio, doña Paula empezó a contar por los dedos, si nos comemos la diócesis, si entramos en el provisoriato desnudos y ahora somos los primeros accionistas del banco, si tú cobras esto y lo otro, si nuestros pañaguados andan por ahí como esponjas recogiendo el oro y el moro para venir a soltarlo en la alberca de casa. Si el obispo es un maniquí en nuestras manos, si vendemos cera, si vendemos alas, si tú hiciste cambiar de todas las parroquias del obispado para que te compraran a ti las nuevas, si don Santos se arruina por culpa nuestra y no del aguardiente, si tú robas a los que piden dispensas, si te comes capellanías, si yo cobro diezmos y primacías en todas las diócesis. Sí, basta, madre, hasta basta por Dios. Y por contera, tus amoríos, tus abusos de consejero espiritual, tu vuelta a contar por los dedos, pero además con pataditas en el suelo, como llevando el compás. Tienes fanatizado medio pueblo, las de
Carraspique se han metido monjas por culpa tuya y una de ellas está muriendo, tísica por culpa tuya, también como si tú fueras la humedad y la inmundicia de aquella posilga. Tú tienes la culpa de que no se case la de Páez, la primera millonaria de Vetusta, que no encuentra novio que le agrade, por culpa tuya. Madre, ¿qué más? Hasta le parece mal que enseñes la doctrina a las niñas de la santa obra del catecismo. Miserables, sí, miserables, pero ya van siendo muchos miserables, y el día menos pensado nos tumban. Eso no, madre, gritó el magistral, perdiendo el aplomo, con las mejillas y las puntas de acero que tenían en las pupilas erizadas como dispuestas a la defensa. Eso no, madre, yo los tengo a todos debajo del zapato y los aplasto el día que quiera. Soy el más fuerte. Ellos todos, todos, sin dejar uno, son unos estúpidos, ni mala intención saben tener. Doña Paula sonrió sin que su hijo lo notase. Así te quiero, pensó, y siguió diciendo, pero el único flaco que podemos presentarles a este Fermo, bien lo sabes, acuérdate de la otra vez. Aquella era una mujer perdida, pero te engañó, ¿verdad? No, madre, no me engañó. ¿Qué sabe usted? Los ojos de doña Paula eran un par de inquisidores. Aquello de la brigadiera nunca había podido aclararlo. Solo sabía por su mal que había sido un escándalo que apenas se pudo sofocar antes que fuera tarde. A De Paz le repugnaban tales recuerdos. Eran cosas de la juventud. ¿Qué necesidad tener que él volviese a descuidarse ahora, a los 35 años? Entonces, en la época de la brigadiera, no tenía de experiencia, le halagaba la vanagloria, le seducía y mareaba el incienso de la adulación. Si mi madre me viera por dentro, no tendría esos temores con que ahora se mortifica. Doña Paula insistió en pintarle los peligros de la calumnia. Sabía que le lastimaba el alma, pero a su juicio era un dolor necesario, porque temía para su hijo la caída de Salomón. La madre de don Fermín creía en la omnipotencia de la mujer. Ella era un buen ejemplo. No temía que las intrigas del cabildo pudiesen gran cosa contra el prestigio de su Fermín, que era el instrumento de que ella, doña Paula, se valía para estrujar el obispado. Fermín era la ambición, el ansia de dominar, su madre la codicia, el ansia de poseer. Doña Paula se figuraba la diócesis como un lagar de sidra de los que había en su aldea. Su hijo era la fuerza, la viga y la pesa que exprimían el fruto, oprimiendo, cayendo poco a poco. Ella era el tornillo que apretaba por la espiga de acero de su voluntad. Iban resbalando la voluntad para ella de cera, de su hijo. La espiga entraba en la tuerca, era lo natural, era mecánico, como decía don Fermín explicando religión. Pero a una mujer, otra mujer, pensaba el tornillo. Su hijo era joven todavía, podían seducirlo como ya otra vez habían intentado y acaso conseguido. Ella creía en la influencia de la mujer, pero no se fiaba de su virtud. La regenta. Dicen que es una señora incapaz de pecar. ¿Quién lo sabe? Algo había oído de lo que se murmuraba. Era amiga de algunas beatas, de las que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo. Estas señoras son las que lo saben todo, a veces aunque no haya nada. Le habían dicho sobre poco más o menos y sin estilo flamenco, lo mismo que Orgaz contaba en el casino 2 días antes, que don Álvaro estaba enamorado de la regenta, o por lo menos quería enamorarla, como a tantas otras. Aquel don Álvaro era un enemigo de su hijo, lo sabía ella, ni el mismo don Fermín le tenía por enemigo, por más que varias veces había adivinado en él un rival en el dominio de Vetusta. Pero doña Paula tenía superior instinto, veía más que nadie en lo que interesaba al poderío de su hijo. Aquel don Álvaro era otro buen mozo, listo también, arrogante, hombre de mundo, tenía el prestigio del amor, contaba con las mujeres respectivas de muchos personajes de Vetusta y a veces con los personajes mismos. Gracias a las mujeres era el jefe de un partido, el brazo derecho y la cabeza acaso de los de Gallana. Podía disputar a Fermín con fuerzas iguales acaso el dominio de Vetusta, de aquella Vetusta que necesitaba siempre un amo y cuando no lo tenía se quejaba de la falta de carácter de los hombres importantes. ¿Y por qué no había de estar ya Mesía disputando ese dominio? No cabía en lo posible que la regenta, aquella santa y don Alvarito se entendieran
y quisieran tomar en una trampa al pobre enfermo. Estas malas artes, por complicadas y sutiles que fuesen, las suponía fácilmente doña Paula en cualquier caso, porque ella pasaba la vida entregada a combinaciones semejantes. De estas sospechas no comunicó a su hijo más que lo suficiente para prevenirle contra la regenta, y sus confesiones de 2 horas no citó el nombre de Mesía. En los labios le retozaba esta pregunta: «¿Pero de qué demontres hablasteis 2 horas seguidas?». No se atrevió a tanto. Al fin su hijo era un sacerdote y ella cristiana. Preguntar aquello le pareció una irreverencia, un sacrificio. Le hubiera puesto a Fermo fuera de sí y no sabía para qué. «Adiós, madre», dijo don Fermín cuando doña Paula cayó por no atreverse con la pregunta sacrílega. Ya estaba en la escalera el magistral cuando oyó a su madre que decía: «De modo que hoy tampoco vas a coro». «Señora, si ya habrá concluido». Bueno, quedó murmurando ella, «no ganamos para multas». Por fin el magistral se vio fuera de la casa con el placer de un estudiante que escapa de la férula de un dominio implacable. El sol brillaba acercándose al cenit, sobre Vetusta ni una sola nube. El cielo parecía andaluz. Sí, por el buen humor del magistral se había nublado. Su madre le había puesto nervioso, irado, no sabía contra quién. Aquel era su tirano, un tirano consentido, amado, muy amado, pero formidable a veces. ¿Y cómo romper aquellas cadenas? A ella se lo debía todo, sin la perseverancia de aquella mujer, sin su voluntad de acero que iba derecha a un fin rompiendo por todo. ¿Qué hubiera sido él? Un pastor en las montañas o un cavador en las minas. Él valía más que todos, pero su madre valía más que él. El instinto de doña Pablo era superior a todos los raciocinios. Sin ella hubiera sido él arrollado algunas veces en la lucha de la vida, sobre todo cuando sus pies se enredaban en redes sutiles que le tendía un enemigo. ¿Quién lo libraba de ellas? Su madre. Era su égida, sí, ella primero que todo. Su despotismo era la salvación, aquel yugo saludable. Además, una voz interior le decía que lo mejor de su alma era su cariño y su respeto filial. En las horas en que a sí mismo se despreciaba, para encontrar algo puro dentro de sí que impidiera que aquella repugnancia llegase a la desesperación, necesitaba recordar esto, que era un hijo humilde, dócil, un niño que nunca se hacía hombre, el que con los demás era un hombre que solía convertirse en león. Pero ahora sentí una rebelión en el alma. Era una injusticia aquella sospecha de su madre. En la virtud de la regenta creía toda Vetusta, y en efecto era un ángel en sí que no merecía besar el polvo que pisaba aquella señora. ¿Quién podía temer de quién? En ese momento comprendió la causa de su mal humor repentino. La madre había hablado de las calumnias con las que le querían perder, de las demasías de ambición, orgullo y sórdida codicia que le imputaban, de la influencia perniciosa en la vida de muchas familias que se le achacaba. Pero todo calumnia. Si la regenta supiese quién era él, no le confiaría los secretos de su corazón. Por un acto de fe, aquella señora había despreciado todas las injurias con que sus enemigos le perseguían a él. No había creído nada de aquello y se había acercado a su confesionario a pedirle luz en las tinieblas de su conciencia, a pedirle un hilo salvador en los abismos que se abrían a cada paso de la vida. Si él hubiera sido un hombre honrado, le hubiera dicho allí mismo: «Calle usted, señora, yo no soy digno de que la majestad de su secreto entre en mi pobre morada. Yo soy un hombre que ha aprendido a decir 4 palabras de consuelo a los pecadores débiles y 4 palabras de terror a los pobres de espíritu fanatizados. Yo soy de miel con los que vienen a morder el cebo y de hiel con los que han mordido. El señuelo es de azúcar, el alimento que doy a mis prisioneros de acíbar. Yo soy un ambicioso, y lo que es peor, 1000 veces peor, infinitamente peor, yo soy avariento. Yo guardo riquezas mal adquiridas, sí, mal adquiridas. Yo soy un déspota en vez de un pastor. Yo vendo la gracia. Yo comercio con un judío, con la religión del que arrojó del templo los mercaderes. Yo soy un miserable, señora. Yo no soy digno de ser su confidente, su director espiritual. Aquella elocuencia de ser era falsa. No me salía del alma. Yo no soy el Vir Bonus. Yo soy lo que dice el mundo, lo que dicen mis detractores.